Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra fingió un ataque al corazón para manipular, la desenmascaré ante todos cuando arruinó mi aniversario de bodas. Trataré de contar esto de la manera más clara posible. Desde el primer día que conocí a mi suegra, fue evidente que tenía un problema conmigo. No era simplemente que no congeniáramos o que tuviéramos personalidades diferentes, ella me veía como una amenaza. Por alguna razón que todavía no comprendo completamente, parecía considerar mi presencia como una competencia por la atención de su hijo, casi como si temiera que yo pudiera disminuir su importancia en la vida de él. En lugar de aceptar la situación, constantemente buscaba formas de menospreciarme, algunas veces de manera sutil y otras no tanto. Rápidamente se hizo evidente que su actitud hacia mí no iba a cambiar. Ahora, si se preguntan por qué decidí casarme con mi esposo a pesar de que su madre era una fuente constante de tensión en mi vida, fue porque Kane siempre ha estado ahí para defenderme. Cada vez que su madre ha intentado menospreciarme o insultarme, él ha tomado mi lado firmemente y le ha pedido que se detenga. Esta es una de las principales razones por las que me sentí segura de continuar con nuestra relación, incluso con toda su negatividad hacia nosotros. Él nunca le ha permitido salirse con la suya cuando se comporta de manera hiriente, y siempre deja claro que somos un equipo. Esto solo ha hecho que mi suegra me guarde más resentimiento. El hecho de que su hijo no le permita socavarme parece empeorar su actitud hacia mí. Como contexto, Kane y yo nos casamos el año pasado, y acabamos de celebrar nuestro primer aniversario de boda la semana pasada. Kane es el tipo de esposo que disfruta celebrar las ocasiones especiales a lo grande, y organizó una fiesta de aniversario sorpresa para mí. Fue algo completamente inesperado, no imaginaba una celebración tan elaborada, pero Kane había invitado a todos nuestros amigos y familiares para asegurarse de que fuera un evento memorable. El día de la celebración, todo parecía desarrollarse perfectamente hasta que surgió un pequeño contratiempo. Nos informaron que había habido un problema logístico con el pastel, y no podría ser entregado en el lugar de la fiesta. Tendría que ser recogido en persona. La pastelería estaba bastante alejada, y aunque Kane podría haberlo recogido él mismo, no queríamos que estuviera ausente durante tanto tiempo, ya que había trabajado arduamente en la planificación de la fiesta, y quería estar presente para recibir a los invitados. Decidimos enviar un mensaje grupal a nuestra familia preguntando si alguien podría ayudarnos a recoger el pastel. Incluso ofrecimos compensación por las molestias, dado que la pastelería estaba considerablemente lejos del lugar de la fiesta. Para nuestra sorpresa, mi suegra se ofreció voluntariamente a ayudar. Nos aseguró que se encargaría de todo y que traería el pastel a la fiesta de manera segura. Considerando nuestra historia complicada, su ofrecimiento me sorprendió, pero agradecí su disposición a ayudar. Cuando llegó el momento, la fiesta estaba en pleno apogeo. Mi suegra llegó con el pastel y lo colocó en la mesa. Como todo parecía estar desarrollándose sin problemas, ni Kane ni yo nos apresuramos a revisar el pastel inmediatamente. Estábamos ocupados saludando a los invitados, socializando y simplemente disfrutando de la celebración. Confiamos en que el pastel estaría en perfectas condiciones, tal como mi suegra había prometido. Cuando finalmente llegó el momento de cortar el pastel, noté que mi suegra parecía inusualmente ansiosa por participar. Con notable entusiasmo, insistió en que quería ser ella quien revelara el pastel, lo cual me pareció extraño pero decidí no darle mayor importancia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. Al descubrir el pastel, vimos escritas en grandes letras burlonas las palabras «Brindemos por 365 días de caza fortunas». Kane y yo nos quedamos completamente perplejos, mirando fijamente el pastel, tratando de procesar lo que estábamos viendo. El ambiente en la habitación, que momentos antes había estado lleno de risas y alegría, se transformó en un silencio absoluto. Todos los presentes parecían igual de impactados, sus expresiones cambiando de la alegría a la incomodidad al ver el mensaje cruel. Sin perder un instante, mi suegra sacó su teléfono y capturó una foto de nuestras expresiones de asombro, como si hubiera estado esperando precisamente este momento. Luego comenzó a reír, completamente ajena a la tensión que acababa de crear. Kane, visiblemente alterado, le preguntó qué estaba pensando. Podía ver cómo la frustración crecía en él mientras intentaba entender cómo su propia madre podía encontrar graciosa esta situación. Al principio, mi suegra mantuvo una actitud despreocupada, diciendo que solo quería ver nuestra reacción al leer el mensaje. Pero Kane insistió, preguntando si había hecho escribir esto en el pastel intencionalmente y, si era así, ¿qué pretendía con ello? Fue entonces cuando ella se encogió de hombros y respondió: «Vamos, Kane, es solo un pastel. Tú y tu esposa están siendo demasiado sensibles. Relájense. Solo quería divertirme un poco. Pensé que sería gracioso poner ese mensaje en el pastel». En ese momento me sentía completamente humillada. No podía creer que hubiera hecho algo tan malicioso,
especialmente en un evento destinado a celebrar nuestro matrimonio. Le pregunté directamente, ¿para quién exactamente se suponía que esto sería gracioso? Porque nadie aquí parece estar riendo. Mi suegra, aún intentando minimizar la situación, puso los ojos en blanco e insistió en que yo estaba exagerando, tratando de hacerme ver como si yo fuera el problema. Según ella, el mensaje en el pastel era solo una broma inofensiva, una pequeña pulla dirigida a mí, pero mirando alrededor podía ver que nadie más lo interpretaba como una broma. Era un intento cruel de humillación disfrazado de diversión. Mi esposo, claramente enfurecido pero intentando mantener la compostura, se dirigió a su madre preguntándole por qué haría algo tan hiriente. Sin titubear, mi suegra dijo algo que me dejó absolutamente pasmada. Dijo, «Bueno, no puedo ser la única que ha pensado en ella como una cazafortunas, ¿verdad? Después de todo, viene de una familia de bajos recursos y se ha casado con una familia adinerada. Lo hice como una broma, así que no se alteren tanto ahora». Me quedé horrorizada. Solté un jadeo audible y podía sentir mi rostro ardiendo de vergüenza. Nunca me había sentido tan humillada, tan expuesta. Era como si hubiera destruido cada fragmento de dignidad que tenía frente a nuestros amigos y familia. No podía creer que realmente hubiera dicho eso en voz alta. Por un momento, me quedé completamente sin palabras, sin saber si debía llorar o marcharme. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, Kane intervino. Sin vacilar, le dijo a su madre que había cruzado una línea y necesitaba disculparse inmediatamente. Su voz era firme y dejaba claro que no iba a tolerar más faltas de respeto. Le advirtió que había hablado de más y que si no se disculpaba conmigo, no tendría más remedio que pedirle que abandonara nuestra casa. Observé la expresión de mi suegra mientras Kane mantenía su postura. Ella se burló, actuando como si su reacción fuera completamente exagerada. Miró alrededor de la habitación, evidentemente intentando evaluar las reacciones de los invitados antes de gesticular dramáticamente y decir, «Vamos, Kane, no puedes estar echándome por algo tan insignificante». Su actitud desdeñosa solo empeoró la situación. Todos en la habitación podían sentir la tensión aumentando, y se hacía más evidente con cada segundo que esto no era un asunto trivial. Era un ataque directo contra mí, disfrazado de broma, y mi esposo no iba a permitir que se saliera con la suya. Pero ella actuaba como si fuera intocable, pensando que Kane no se atrevería a pedirle que se marchara frente a todos nuestros amigos y familia. Sin embargo, podía ver en los ojos de Kane que hablaba en serio. No iba a permitir que continuara humillándome, sin importar cómo intentara minimizarlo. Para ese momento, yo también había tenido suficiente. Me mantuve firme junto a mi esposo, y le dije a mi suegra que necesitaba disculparse en ese mismo momento, o tendría que abandonar nuestra fiesta. En lugar de mostrar algún tipo de arrepentimiento, mi suegra simplemente puso los ojos en blanco y dijo, «Está bien, ahora esto se está volviendo excesivamente dramático. Simplemente olvidemos todo esto. Ni siquiera tenemos que cortar el pastel si están tan molestos por esto». Su actitud despectiva solo aumentó mi enojo. Le respondí con sarcasmo y le recordé que este era nuestro pastel de aniversario de boda, un pastel que Kane había organizado cuidadosamente para celebrar un momento especial en nuestro matrimonio. Este debería haber sido nuestro momento, y ella lo había arruinado con un mensaje completamente inapropiado y hiriente. Y para empeorar las cosas, ahora actuaba como si no fuera importante, negándose a asumir la responsabilidad por sus acciones. Le señalé todo esto, dejando claro que había cruzado una línea importante. En ese momento, mi madre y mi hermana, que habían estado observando todo desenvolverse, intervinieron para apoyarme. Le dijeron a mi suegra, de manera educada pero firme, que lo que había hecho estaba lejos de ser gracioso. Era profundamente irrespetuoso y hiriente tanto para mí como para Kane. Mi suegra, que claramente había comenzado a sentirse acorralada, se volvió aún más defensiva. Se giró dramáticamente hacia el resto de los invitados y preguntó si realmente pensaban que había hecho algo tan terrible. Algunos de los invitados, afortunadamente, expresaron su apoyo hacia nosotros. Coincidieron en que lo que había hecho era inapropiado y creo que escuchar sus reacciones la irritó aún más. Se podía ver su frustración aumentando al darse cuenta de que no iba a obtener la validación que esperaba. Finalmente volvió a poner los ojos en blanco y se dirigió a mí. Con un suspiro exagerado, dijo, «Bien, ¿quieres una disculpa? Te la daré». Pero su disculpa distaba mucho de ser sincera. Era mediocre en el mejor de los casos, y después de murmurar una débil disculpa por escribir el mensaje en el pastel, inmediatamente la siguió con más insultos. Añadió que yo necesitaba dejar de hacer tanto escándalo por un pastel, y que si hubiera dejado pasar esto, podríamos habernos reído de esta broma en el futuro. Pero que mi hipersensibilidad lo había arruinado todo. No era una disculpa real.
Era solo otra forma de descartar mis sentimientos y hacerme sentir insignificante frente a todos. No estaba verdaderamente arrepentida. Solo estaba tratando de salvar las apariencias y continuar haciéndome ver como si yo fuera el problema. Era indignante. En ese punto estaba más allá de la frustración y el dolor, así que le dije exactamente lo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Le recordé frente a todos que necesitaba madurar y dejar de hacer bromas tontas a la gente, cuando sabía perfectamente que esta era una de las razones principales por las que su matrimonio se había desmoronado, el motivo por el que mi suegro finalmente la había dejado hace apenas 2 meses. Para dar contexto, mi suegra tiene un largo historial de hacer bromas de mal gusto a su familia. A principios de este año, mi suegro se fue a sus vacaciones anuales con 2 de sus mejores amigos de la secundaria, algo que habían hecho durante años. Era un viaje simple, nada extravagante. Solo una oportunidad para que los 3 se relajaran, se pusieran al día y disfrutaran de la compañía mutua. Estos viajes eran especiales para mi suegro porque solo veía a sus amigos una vez al año, y era un tiempo que apreciaba profundamente. Había escuchado de Kane que a lo largo de los años, mi suegra tenía la costumbre de hacer bromas para que mi suegro volviera a casa rápidamente, incluso cuando no había una razón real para que se apresurara a regresar. Él le había advertido varias veces que se detuviera, e incluso hubo una ocasión en que mi suegro amenazó con marcharse ya que ella continuaba haciendo estas bromas. Por un tiempo se había contenido, pero este año cruzó la línea nuevamente. Justo antes de las vacaciones de mi suegro, mi suegra se había enfermado de gripe. Mi suegro estaba genuinamente preocupado por ella, y se ofreció a cancelar su viaje. Pero como los boletos no eran reembolsables y Kane y yo habíamos prometido cuidar de ella mientras él estuviera fuera, ella insistió en que se fuera de vacaciones con sus amigos. Mi suegro incluso le aseguró que tendría su teléfono con él en todo momento, y que podría llamarlo si hubiera una emergencia. Quería disfrutar del viaje pero también asegurarse de que mi suegra estuviera bien. Así que tomó todas las precauciones necesarias para asegurarse de que ella estuviera cómoda durante su ausencia. A pesar de esto, mi suegra hizo su broma más escandalosa hasta el momento. Apenas 2 días después de que mi suegro se fuera de vacaciones, mi suegra lo llamó en medio de la noche, completamente histérica, hiperventilando y diciéndole que estaba experimentando todos los síntomas de un ataque al corazón. Mi suegro, comprensiblemente aterrorizado, le insistió en que llamara al 911 inmediatamente, pero en lugar de hacer eso, ella comenzó a hablar sobre cuánto lo amaba, y cómo si ella muriera esa noche, él no debería llorar por mucho tiempo, y debería seguir adelante con su vida. Mi suegro estaba en completo pánico en este punto, pensando que estaba a punto de perder a su esposa, e inmediatamente nos llamó a Kane y a mí, suplicándonos que fuéramos a revisarla lo antes posible. Estaba tan angustiado que dijo que estaba reservando el primer vuelo disponible de regreso a casa, acortando su viaje sin dudarlo ni un momento. Kane y yo nos alarmamos por el pánico en la voz de mi suegro, así que llamamos a mi suegra inmediatamente para informarle que llamaríamos al 911 para conseguirle la atención médica que necesitaba. Pero en lugar de aceptar la ayuda, mi suegra continuó actuando como si estuviera gravemente enferma, insistiendo en que fuéramos a verla primero antes de llamar a los servicios de emergencia. Aunque la situación nos pareció sospechosa, no podíamos arriesgarnos, así que corrimos a su casa temiendo encontrar lo peor. Al llegar, quedamos absolutamente atónitos por lo que encontramos. Allí estaba ella, perfectamente bien, recostada cómodamente en el sofá comiendo papas fritas y viendo televisión como si nada hubiera sucedido. Kane y yo nos quedamos paralizados de la impresión, sin poder creer lo que veíamos. Cuando notó las expresiones en nuestros rostros, comenzó a reír como si todo fuera una gran broma. Con total despreocupación nos dijo que todo había sido una broma. Explicó que quería comprobar si mi suegro todavía la amaba lo suficiente como para dejarlo todo y correr a casa por ella. Kane y yo estábamos furiosos. No podíamos creer que hubiera fingido una emergencia médica, especialmente algo tan serio como un ataque al corazón, solo para llamar la atención. Inmediatamente llamamos a mi suegro para evitar que interrumpiera sus vacaciones, pero ya era demasiado tarde. Mi suegro, que había estado aterrorizado ante la posibilidad de perder a mi suegra, ya había abordado su vuelo y estaba en camino a casa. Fue solo cuando aterrizó y escuchó los mensajes de voz que habíamos dejado, explicando que mi suegra estaba bien, y que todo había sido una broma de muy mal gusto, que comprendió la verdad. Estaba devastado, agotado y furioso al darse cuenta de que había regresado precipitadamente por nada, manipulado por la necesidad de validación de mi suegra. Esa broma había herido profundamente a mi suegro y fue el punto de quiebre en su matrimonio. No podía tolerar más sus juegos constantes, especialmente cuando involucraban algo tan serio como su amor y preocupación por la salud de ella.
En resumen, mi suegro y mi suegra tuvieron una discusión explosiva después de esa desastrosa broma, que finalmente llevó a mi suegro a solicitar el divorcio. Al día siguiente, mi suegro empacó sus cosas y se mudó, negándose a interactuar con ella a menos que estuviera estrictamente relacionado con los trámites del divorcio. Mi suegra, por supuesto, fue incapaz de aceptar ninguna responsabilidad por la ruptura. En su lugar, comenzó a presentarse como la víctima, contándole a todos que mi suegro la había abandonado sin motivo aparente, y que tal vez estaba atravesando algún tipo de crisis de la mediana edad. Kane y yo conocíamos la verdad, pero decidimos mantenernos al margen de su versión de los hechos. Este no era nuestro conflicto y francamente, teníamos suficiente con nuestros propios asuntos como para involucrarnos en su drama del divorcio. Sin embargo, ahora que mi suegra me había humillado públicamente en la fiesta de aniversario, finalmente había llegado a mi límite. Pensé que era hora de que alguien la enfrentara y le diera una lección, así que no me contuve. Le dije frente a todos que era evidente que no había aprendido nada después de que mi suegro la dejara. Le recordé cómo sus bromas desconsideradas literalmente habían alejado a su esposo. Ella permaneció allí, perpleja, mientras yo exponía todo. Le expliqué que esto no se trataba solo de un pastel con un mensaje hiriente. Era sobre su completa falta de respeto por los sentimientos de los demás. Había destruido su propio matrimonio por esto, y ahora estaba intentando arruinar mi aniversario con el mismo tipo de crueldad. Había continuado siendo una molestia, jugando los mismos juegos infantiles que habían arruinado su propio matrimonio. Le dije sin rodeos que se estaba comportando como una niña inmadura y necesitaba crecer. La habitación quedó en completo silencio después de mis palabras. Mi suegra balbuceó avergonzada y por primera vez no tuvo una respuesta sarcástica. Creo que escuchar la verdad sobre sus propias acciones y ser confrontada con las consecuencias de su comportamiento frente a todos la impactó más de lo que esperaba. Me hizo gestos para que me detuviera, pero no iba a permitir que se saliera con la suya. Le advertí que si insistía en comportarse como una niña, entonces debería ser tratada como tal. Agregué que si no cambiaba su actitud, cortaría todo contacto con ella, y me aseguraría de que nuestros futuros hijos no tuvieran ninguna relación con ella. Al escuchar esto, noté que algunos de los invitados contenían la risa mientras le hablaba como si estuviera regañando a una niña pequeña, lo que pareció enfurecerla aún más. Su rostro se tornó rojo de ira al darse cuenta de que no solo había perdido el control de la situación, sino que se había convertido en objeto de burlas. Me lanzó una mirada fulminante, visiblemente furiosa. Luego giró sobre sus talones y salió precipitadamente de la fiesta sin pronunciar una palabra más. Verla marcharse se sintió como una pequeña victoria, pero también me dejó pensando que esto probablemente no había terminado. Mi suegra había sido puesta en su lugar, pero conociéndola, esta no sería la última vez que intentara causar problemas. Sin embargo, por el momento, Kane y yo nos habíamos mantenido firmes, y eso era lo importante. Éramos un equipo y no habíamos permitido que nos intimidara. No hace falta decir que ni una sola persona en la fiesta defendió a mi suegra después de su partida. De hecho, todos coincidieron en que había recibido exactamente lo que merecía. La gente la vio tal como era, y quedó claro que sus acciones habían cruzado todos los límites. Kane desechó el pastel y continuamos con nuestra celebración sin pensar más en mi suegra. Sin embargo, desde esa fiesta, mi suegra ha estado llamándome incesantemente exigiendo que me disculpe con ella por humillarla frente a todos. Incluso ha llegado al extremo de amenazar con demandarme por difamación, ya que ahora la historia se ha difundido, y la gente la está criticando por mentir sobre las razones de su divorcio con mi suegro. Afirma que no tenía derecho a compartir información tan privada sobre su vida, y que está disgustada conmigo. Honestamente, es risible. Su amenaza no tiene fundamento legal, y está claro que este es solo otro de sus intentos desesperados por cambiar la narrativa y hacerse la víctima una vez más. He dicho la verdad, y la verdad no es difamación. Ella se humilló a sí misma al hacer esa broma cruel, y ahora está luchando por salvar las apariencias. Kane y yo sabemos que no hay base legal para su amenaza, y francamente, no voy a dejar que me intimide para que me retracte. Pero estoy cansada de sus juegos. Si quiere convertir esto en una batalla legal, solo terminará avergonzándose más, aunque dudo que llegue tan lejos. Este es solo otro de sus intentos de intimidación y manipulación, y esta vez no va a funcionar. Soy yo la mala por enfrentar a mi suegra después de que intentó hacerme una broma. Actualización 1. Para responder algunas de sus preguntas, permítanme compartir más detalles. En primer lugar, sí, mi suegra tiene un largo historial de hacer bromas de este tipo, incluso antes de este último incidente. Hay un ejemplo particularmente impactante de lo que hizo el día de nuestra boda. Mientras me encontraba en pleno proceso de peinarme y maquillaje, ella decidió tomar mi vestido de novia y esconderlo. Al principio no me di cuenta de lo que había sucedido,
pero conforme se acercaba la hora de la ceremonia y aún no me había puesto el vestido, comencé a entrar en pánico. Me encontraba en un estado de crisis total, buscando frenéticamente el vestido por todas partes. No fue hasta que tuve una crisis nerviosa que finalmente me devolvió el vestido, riéndose como si hubiera hecho la broma más divertida del mundo. En ese momento, recuerdo haber pensado que era increíblemente extraño y cruel hacer una broma así, especialmente en un día tan significativo como mi boda. Sin embargo, en aquel entonces lo justifiqué pensando que así era simplemente la personalidad de mi suegra, extraña e insensible después de todo. Como ella y yo no éramos particularmente cercanas, supuse que esa era su forma de ser. Aunque mirando hacia atrás, no puedo creer que permitiera que ese comportamiento pasara sin consecuencias. Sinceramente pensé que podría cambiar después de que mi suegro la dejara. Creí que atravesar una experiencia tan dolorosa la haría reflexionar sobre su comportamiento y quizás madurar un poco. Pero claramente, estaba equivocada. A pesar de todo lo que ha sucedido, mi suegra sigue siendo la misma persona. No ha aprendido nada del colapso de su matrimonio y continúa tratando las situaciones serias como oportunidades para su diversión retorcida. En segundo lugar, si mi suegra hubiera escrito cualquier otra cosa en el pastel, tal vez podría haberlo dejado pasar como una broma de mal gusto. Pero el hecho de que eligiera específicamente la palabra cazafortunas fue completamente inapropiado. Tocó un punto sensible porque no es simplemente un insulto, es un ataque directo a mi carácter y mi relación con Kane. Es cierto que Kane tiene una mejor posición económica que yo, pero eso no significa que me haya casado con él por su dinero. Mantuvimos una relación larga antes de tomar la decisión de casarnos, y nuestro matrimonio está construido sobre el amor y el respeto mutuo, no sobre ningún tipo de beneficio financiero. Amo a Kane por quien es como persona, no por lo que puede proporcionarme materialmente. Que mi suegra insinuara lo contrario no solo fue irrespetuoso, sino también profundamente hiriente. Demuestra lo desconectada que está de la realidad, y lo enfermizo que se ha vuelto su sentido del humor. Está tan envuelta en sus propias inseguridades y su visión distorsionada del mundo que considera aceptable hacer una broma tan hiriente a mi costa, especialmente en un día destinado a celebrar nuestro amor. Después de este último incidente, verdaderamente creo que algo no está bien con ella. Su incapacidad para reconocer la gravedad de sus acciones y el impacto que tienen en los demás es alarmante. Creo que realmente necesita buscar ayuda profesional, tanto por su propio bienestar como por el bien de sus relaciones. Si continúa por este camino, terminará alejando a todas las personas que la rodean. Actualización 2. Kane tuvo una conversación seria con su madre después de que ella amenazara con demandarme. Le dejó muy claro que no existía ninguna posibilidad de que yo me disculpara con ella por lo sucedido. Cuando escuchó esto, ella tuvo un berrinche total. Era como si hubiera esperado que él cediera o de alguna manera saliera en su defensa. Pero Kane se mantuvo firme en su posición. Le explicó que podía estar tan enojada como quisiera con él, pero que nunca más podría dirigir esa ira hacia mí. Fue entonces cuando ella intentó jugar el papel de víctima, alegando que yo había herido sus sentimientos y que, como su hijo, él debería estar apoyándola. Pero Kane no vaciló en su respuesta. Le recordó que él era mi esposo y que yo era su prioridad, sin importar las circunstancias. No iba a permitirle manipular la situación o distorsionar la narrativa para presentarse como la víctima. Visiblemente furiosa, mi suegra terminó la llamada abruptamente sin decir una palabra más. Poco después, le envió un extenso mensaje de texto cargado de drama. En él, se lamentaba de cómo ella lo había traído al mundo y se había sacrificado por él. Afirmaba que a pesar de todo lo que había hecho por él como madre, él continuaba faltándole al respeto. Era agotador leer el mensaje, ya que estaba lleno de manipulación emocional y intentos de generar culpa. Después de que él decidió no responder a su mensaje, comenzó a dejarme varios mensajes de voz, acusándome de alejar a su hijo durante un momento tan difícil en su vida. Insistía en que todo lo que yo necesitaba hacer era mantener silencio sobre la broma que había hecho. Una vez más, me acusó de ser una cazafortunas, sugiriendo que este había sido mi plan desde el principio, separar a Kane de su familia para tenerlo solo para mí. Me amenazó diciendo que eventualmente me expondría por quien realmente soy. Honestamente, a estas alturas sus palabras suenan completamente irracionales. Tanto Kane como yo nos dimos cuenta de que su negativa a reconocer su propio comportamiento, y sus constantes intentos de manipularnos, son solo más evidencia de lo tóxica que se ha vuelto toda esta situación. Debo decir que estoy profundamente agradecida de que mi esposo esté comprometido a establecer límites claros, y no podría estar más agradecida por su apoyo incondicional. Juntos, estamos determinados a no permitir que sus tácticas tóxicas afecten nuestra relación. Actualización 3. Han transcurrido 3 meses desde nuestra última actualización. Kane y yo hemos cortado completamente el contacto con su madre.
Después de semanas de acoso incesante, sentimos que no teníamos otra alternativa más que bloquearla. Es lamentable que la situación haya llegado a este punto, pero ella claramente es incapaz de comprender el daño que ha causado. Nunca recibió la disculpa que exigía de mí y, honestamente, nunca la tendrá. En cuanto a mi suegro, eventualmente se enteró de la cruel broma que mi suegra me había hecho durante nuestra celebración de aniversario. Se puso en contacto conmigo después del incidente para expresar su pesar y me dijo lo mucho que lamentaba que tuviera que lidiar con sus payasadas. Compartió que ella le había hecho bromas similares múltiples veces durante su matrimonio, lo que finalmente llevó a la ruptura de su relación. Escuchar esto de él fue tanto reconfortante como desgarrador. Fue un recordatorio de que esto no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento mucho más amplio que había causado gran dolor a todos los que rodeaban a mi suegra. Además, su continua falta de remordimiento por sus acciones es una de las principales razones por las que mi suegro no pudo asistir a nuestra fiesta de aniversario, ya que activamente evita participar en eventos donde ella estará presente. Actualmente, mi suegro y mi suegra están atravesando un proceso de divorcio bastante complicado y, por lo que entiendo, ella está haciendo todo lo posible por dificultar las cosas para él. Es triste ver su relación deteriorarse de esta manera, pero también está claro que mi suegro merece liberarse de su manipulación y toxicidad. Sinceramente espero que encuentre paz pronto. Ha atravesado tanto, y nadie debería tener que soportar el tipo de juegos emocionales que ella practica. Mientras tanto, Kane y yo nos estamos concentrando en nuestra vida en común, estableciendo límites firmes y apoyándonos mutuamente. Es una pena que nuestra dinámica familiar se haya vuelto tan complicada debido a las acciones de mi suegra, pero estamos comprometidos a priorizar nuestro bienestar y felicidad.